Un agente FIFA puso sobre la mesa varios casos que podrían explicar por qué a muchos jugadores salvadoreños les cuesta dar el salto al fútbol internacional. Y lo más llamativo es que, según Carlos de Frías, el problema no estaría únicamente relacionado con la calidad futbolística. También entran en juego los contratos, las estrategias de transferencia, los salarios, la mentalidad del jugador, el valor de mercado, los pasaportes y hasta la forma en la que los clubes salvadoreños negocian a sus futbolistas. De Frías habló con el periodista salvadoreño Cristian Peñate y reveló detalles de varias negociaciones que, por diferentes circunstancias, terminaron cayéndose. Uno de los casos que más llamó la atención fue el de Steven Vázquez. Y aquí comienza una historia que abre un debate importante sobre el fútbol salvadoreño. Una oferta de $7,000 al mes que no se concretó. Según explicó Carlos de Frías, una de las oportunidades que puso sobre la mesa fue para que Steven Vázquez pudiera jugar en Israel. La propuesta contemplaba un salario de aproximadamente $7,000 mensuales. Sin embargo, de acuerdo con el agente, el delantero decidió rechazar la oferta. ¿Por qué? De Frías considera que existe un problema que afecta a algunos futbolistas salvadoreños: la comodidad. El agente explicó que algunos jugadores pueden estar ganando entre $3,000 y $4,000 en El Salvador y prefieren mantenerse en el mercado local antes que asumir el riesgo de marcharse al extranjero. Y aquí aparece una cuestión fundamental. Salir del país significa abandonar una zona conocida. Significa adaptarse a otra cultura, otro fútbol, otro idioma y posiblemente empezar desde cero. Pero también puede significar una oportunidad para multiplicar el valor deportivo y económico de un jugador. Chicharito Díaz también tuvo una opción. Otro de los casos mencionados por De Frías fue el de Chicharito Díaz. El agente explicó que buscó una posibilidad para que el jugador pudiera marcharse a Arabia Saudita, un mercado que, según su análisis, está incorporando cada vez más futbolistas jóvenes. Incluso intentó gestionar una operación con Luis Ángel Firpo. La propuesta era mediante un préstamo de aproximadamente $50,000. Sin embargo, según el relato del agente, la conversación con la dirigencia del club no terminó avanzando. Y nuevamente, una oportunidad internacional terminó quedándose en el camino: el caso de Mauricio Cerritos. Pero quizá uno de los casos más interesantes es el de Mauricio Cerritos. Después del partido entre El Salvador y Qatar disputado en junio, De Frías explicó que envió el encuentro a contactos en Arabia y que algunos de ellos mostraron interés en el futbolista. La recomendación del agente fue clara: no renovar con Firpo. ¿La razón? El problema estaría en la dificultad que podría existir posteriormente para conseguir una transferencia internacional si el futbolista queda atado a un contrato con un club salvadoreño. Y aquí entramos directamente en el problema del mercado. El contrato puede convertirse en un obstáculo. Según De Frías, los clubes extranjeros no necesariamente están dispuestos a pagar grandes cantidades de dinero por jugadores procedentes del fútbol salvadoreño. Y eso tiene una explicación. El mercado todavía no considera a los futbolistas salvadoreños como activos con un valor de transferencia suficientemente alto. El agente incluso fue contundente al hablar de la credibilidad internacional del mercado salvadoreño. La realidad es que si un jugador tiene contrato y un club extranjero quiere llevárselo, probablemente tendrá que pagar una cantidad importante por su transferencia. Pero los equipos extranjeros pueden preguntarse: ¿por qué voy a pagar millones por un futbolista de una liga que todavía no tiene ese valor de mercado? Y ahí aparece uno de los principales problemas. Panamá encontró una estrategia. De Frías puso como ejemplo a Panamá. Según explicó, el fútbol panameño también enfrentó dificultades para vender directamente a sus jugadores. ¿Qué hicieron? Comenzaron a utilizar una estrategia diferente: ceder futbolistas. El jugador sale a préstamo, llega a otro mercado, demuestra su nivel y, si el club queda convencido de sus condiciones, entonces puede producirse una transferencia definitiva. Eso permite reducir el riesgo para el equipo extranjero y también puede beneficiar al club de origen, porque si el futbolista explota en el extranjero, puede aumentar considerablemente su valor. ¿Qué podría hacer el fútbol salvadoreño? Aquí aparece una discusión que va mucho más allá de un jugador específico. Los clubes salvadoreños podrían comenzar a pensar en modelos diferentes. En lugar de exigir grandes cantidades inmediatamente, podrían negociar préstamos, porcentajes de futuras transferencias y mecanismos de participación en una segunda venta. El objetivo sería crear un mercado donde todos ganen. El futbolista consigue la oportunidad de salir. El club extranjero reduce el riesgo. Y el equipo salvadoreño mantiene una participación económica si el jugador posteriormente aumenta su valor. Es un modelo que podría permitir que más jóvenes tengan oportunidades internacionales.
el ejemplo de Independiente del Valle. De Frías también puso como referencia a Independiente del Valle, uno de los clubes sudamericanos reconocidos por desarrollar y transferir futbolistas jóvenes. Y el punto es interesante. Incluso un club con una estructura de formación y una reputación internacional mucho mayor puede vender jóvenes jugadores por cantidades que, dependiendo del futbolista, rondan algunos millones de dólares. Entonces, pretender que un club salvadoreño pueda exigir inmediatamente cifras extremadamente altas por un jugador sin haber construido previamente ese mercado resulta complicado. La solución, según el planteamiento de la gente, pasa por crear valor antes de intentar cobrar grandes cantidades. Los pasaportes también importan. Otro elemento que De Frías destacó es el tema de los pasaportes y la nacionalidad. En el fútbol internacional, tener determinado pasaporte puede facilitar o complicar una transferencia. Las restricciones para jugadores extranjeros, los cupos y los permisos laborales pueden convertirse en factores determinantes. Por eso no basta con tener talento. También hay que analizar qué nacionalidad tiene el jugador, dónde puede jugar, qué requisitos necesita para ser inscrito, qué mercados están interesados en ese perfil. Todo forma parte de la estrategia. El talento no es el único problema, y quizá esa sea la principal conclusión de toda esta conversación. El Salvador sí tiene futbolistas talentosos, pero para que esos jugadores lleguen al extranjero, no basta con tener condiciones dentro de la cancha. También necesitan una estructura que los acompañe, representación profesional, contratos inteligentes, clubes dispuestos a negociar, estrategias de préstamo, porcentajes de futuras ventas, visorías, contactos internacionales y, por supuesto, la mentalidad del propio futbolista para asumir el desafío. Porque una oportunidad en el extranjero puede representar sacrificios importantes, pero también puede cambiar completamente una carrera. Los casos de Steven Vázquez, Chicharito Díaz y Mauricio Cerritos abren nuevamente el debate sobre las dificultades que enfrentan los futbolistas salvadoreños para dar el salto internacional. Según Carlos de Frías, no todo se reduce al talento. También influyen los salarios, los contratos, la estrategia de los clubes, el valor de mercado, los pasaportes y la disposición de los propios jugadores para salir de su zona de confort. El fútbol salvadoreño necesita encontrar nuevas formas de negociar a sus jóvenes talentos, porque si queremos más legionarios, no solamente necesitamos producir buenos futbolistas, también necesitamos aprender a venderlos. Y ahora queremos conocer tu opinión. ¿Crees que los clubes salvadoreños deberían apostar más por préstamos y porcentajes de futuras ventas para facilitar la salida de sus jugadores? Déjanos tu comentario, suscríbete al canal y activa la campanita para seguir toda la actualidad del fútbol salvadoreño y sus legionarios.